Amigos televidentes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Tutora.tv. Los saluda con mucho gusto Enrique Chmelnik. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el rabino David Toledano. Bienvenido, rabino, ¿cómo está? Gracias a Dios, Baruch Hashem, todo bien. Rabino, platíquenos del proyecto en el que está trabajando, este proyecto acerca de la equivalencia entre lo físico y lo espiritual de acuerdo con la Torah. Ok, hace unos 30 años, después de pedir permiso de Rabbi Eliashib, me metí en estudios bastante amplios de ciencia, con el único propósito de demostrar que lo físico no tiene nada original. Lo físico se origina en lo espiritual. En otras palabras, si quiero comprender, por ejemplo, el porqué, ¿sí? Del plano de una casa, por qué hay aquí un pilar, aquí hay una ventana, aquí hay una pared, etc., ¿a quién tengo que preguntar? Al arquitecto. Él solo sabe el porqué. ¿Okay? Nosotros sabemos que el arquitecto del mundo es Dios, y por lo cual solo Él nos puede proporcionar la explicación del porqué de los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué pasaría si comenzáramos asumiendo que no hay un arquitecto en este caso del mundo? Okay, es completamente válido. Mi libro que estoy escribiendo está dirigido a la comunidad académica, o sea, gente atea 100%. Correcto. O sea, mi libro no está basado sobre fe, sino sobre pura lógica. ¿Okay? Pero como título general, entonces empecé con esto. Obviamente, si no hay arquitecto, aparentemente tenemos que buscar la explicación en la ciencia. Pero se puede comprobar fácilmente que la ciencia es un modo válido de descripción, no de explicación. ¿Puede explayarse un poco sobre este concepto? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, sí, que estoy muy interesado en el porqué de su comportamiento, de usted. ¿Okay? Entonces, le voy a observar durante un mes. Y voy a notar todo lo que hace. A qué hora se despierta, a qué hora se pilla los dientes, a qué hora toma el desayuno, a qué hora va al trabajo, a qué hora toma la siesta, etcétera, etcétera, ¿no? Después de un mes, usted ya se cansó de mí, o yo me cansé de usted, y me retiro a mi cuarto para buscar una ecuación matemática para describir exactamente lo que usted hace y cuándo lo hace. ¿Okay? Vamos a poner que soy genio. Y logré encontrar una ecuación que describa perfectamente su plan de tiempo. Cometo una rueda de prensa. Ahora comprendo el comportamiento del señor Schmerling. ¿Sí? Él obedece mis ecuaciones, y por lo cual se despierta a las 6:30, etcétera, etcétera. Obviamente que no tiene sentido. Usted no se comporta de la forma que se comporta porque está obedeciendo, ¿sí? mis ecuaciones, está siguiendo mis ecuaciones, sino las razones del por qué usted se despierta a 6:30, etcétera, no figuran para nada en las ecuaciones. Sin embargo, las ecuaciones sirven perfectamente para describir su comportamiento. No más. Ahí no se explica. ¿Cómo se relaciona esto en relación justamente con la idea de lo físico y lo espiritual? ¿Qué es lo que describe y qué es lo que explica? Bueno, lo espiritual describe lo material. Porque si quiero saber por qué el señor Schmerling, si se despierta a las 6:30, ¿sí? Y se cepilla los dientes a 6:40, etc., ¿sí? Tengo que acudir a la mente del señor Schmerling. Ahí se encuentra la explicación. Ahora, obviamente hay que comprobar que hay mente, porque la gran mayoría de los científicos lo niegan por completo. O sea, para ponerlo más concreto, no es que niegan la mente, no hay nadie en el mundo que puede negar la mente. Sin embargo, hay un concepto, una metodología en la ciencia que se llama reduccionismo. Reducir lo mental a lo físico. Y por lo cual, según ellos, bueno, no quiero ahora alargar el tema porque eso lo voy a hacer más tarde, pero según ellos la mente no es algo diferente del cerebro. Y por lo cual no intentan explicar la mente. Según ellos es suficiente explicar el cerebro, o conocer exactamente al detalle el cerebro. Sí, con eso, según ellos, sabremos todo lo que hay que saber respecto a la mente. ¿Ok? Pero, como dije, eso lo dejaremos para más tarde, para refutarlo por completo. O sea que la mente no es el cerebro. Y por lo cual, si hay mente, entonces en el caso de usted, la explicación de su comportamiento se va a encontrar en su mente y no en su cuerpo.
Me resulta interesante esto que comenta, porque curiosamente toda la filosofía moderna está en buena medida basada, o cuando menos se origina, en esta idea básica cartesiana del pienso, por lo tanto existo, que no va por el cerebro, sino por la mente, con la idea de que hay algo que piensa, pero no se refiere a algo físico necesariamente, sino se refiere a la existencia de la mente, Y que es innegable. las ciencias exactas no representan nada que ver, no tienen nada que ver con el dualismo de Descartes, nada que ver. Lo contrario, ¿sí? O sea, está más bien basado sobre el materialismo. Correcto, no aceptan la idea de la mente, de una mente que es la que... Hay algunos científicos muy destacados que eran dualistas, que son dualistas. Entre ellos, por ejemplo, John Eccles, premio Nobel en Neurología, ¿sí? Karl Popper, un gran filósofo de la ciencia, también dualista. Pero la gran mayoría de los científicos y los filósofos no son dualistas, son materialistas. O sea, niegan que existe algo ajeno a lo físico. A pesar de que es prácticamente innegable que existe algo que piensa. Según ellos, como te dije, hay lo que se llama reducir. O sea, según ellos, los diferentes estados mentales no son más que diferentes estados cerebrales. Correcto. Bueno, pero eso lo dejaremos para más adelante para refutarlo. Correcto. Lo escuchamos, Rabino. ¿Qué más nos puede explayar acerca de esta investigación que está realizando sobre el mundo físico y el mundo espiritual? Ahora, es obvio que si la ciencia, bueno, o sea, no solamente que la gran mayoría de los científicos no son dualistas, o sea, no aceptan la mente como algo ajeno, o sea, mejor dicho, al no aceptar la mente como algo ajeno, ¿sí? Obviamente tratan solamente con lo físico. Pero si es obvio, ¿sí? Que la mente existe aparte y separadamente del cerebro, al no tenerlo en cuenta en las explicaciones, obviamente que se quedan, o sea, que el fenómeno más importante, que es la existencia humana, ¿sí? Que la existencia humana consiste en la unión entre lo físico y lo mental. Si este fenómeno no está explicado porque por definición los científicos o no quieren tratar la mente como algo separado o no pueden tratarlo porque la ciencia por definición trata solamente con lo cuantificable y la mente no es cuantificable. Entonces es obvio que el fenómeno más importante, ¿sí? De todos los fenómenos que existen, la existencia humana está inexplicada, no está explicada. Y al no estar explicada en realidad no se entiende nada. O sea, esto comprueba ¿sí? Que la ciencia es como te dije, un método fantástico como descripción y no de explicación. Si la manzana se cae, ¿sí? Al soltarla de la mano, no está explicado por qué. Las ecuaciones describen cuándo va a tocar el piso, al soltarla, pero no por qué se cae. ¿Cómo es que la existencia humana no formaría parte de lo cuantificable desde la perspectiva científica? Bueno, porque la mente, por definición, vamos a tomar cualquier facultad de la mente, ¿no? El amor del padre hacia el hijo, hacia esa mujer. ¿Qué medidas tiene el amor? No las hay. Pues no es cuantificable. ¿Y la existencia del hombre, del ser humano? Bueno, la existencia depende. O sea, la existencia tiene dos polos. El cuerpo, que todo lo que pasa en el cuerpo es cuantificable, incluso el cerebro. Ese es un aspecto del cuerpo, una dimensión. ¿Y la otra qué? La otra está completamente fuera del margen de la ciencia. O sea, si logramos efectivamente establecer bien claro que la mente no es el cerebro. Quiero entender bien este tema. ¿Usted compara la parte espiritual necesariamente con la parte mental, es correcto? No, la parte espiritual o mental. ¿O mental? Sí, porque son dos dimensiones diferentes. Correcto. Sí, lo mental no es espiritual. Ok. Ok, entonces vamos a empezar primero con lo mental, que es lo más obvio, porque lo espiritual hay que definir lo que es espiritual. Ok. Ok, entonces primero comparo lo mental con lo físico. Y en este caso trato prácticamente con el cuerpo humano. Ahí es el anexo mente-cuerpo. ¿Sí? Pero luego también ¿sí? Voy más allá y también lo hago con el cosmos en general, con el universo. Entonces mi libro trata de en realidad dos problemas o preguntas sumamente importantes que según sepa yo hasta ahora nadie las trató. Primero, ¿cómo la mente está conectada con el cuerpo? O sea, en inglés se llama The Mind-Body Problem, ¿sí? Que es el problema céntrico de toda la filosofía. Y según el profesor Leibovitz, Yeshayahu Leibovitz, muy famoso de Israel, ¿sí? Hasta hoy día nadie ¿sí? ofreció una respuesta aceptable. Según él, todas las respuestas fueron dogmáticas.
Aparentemente, según los Jajamim, también este fenómeno es incomprensible, porque cuando la persona va al baño, ¿sí? Luego cuando al salir del baño tiene que hacer una braja. Una bendición. Una bendición. Y la bendición finaliza, Rofejo el basar umaflila azot. Que Dios bendito es el quien cura toda carne, umaflila azot. Y hace algo de maravilla. ¿A qué maravilla se refiere aquí, o sea, en esta bendición? Entonces hay un gran... porque el Shulchan Aruch fue escrito por dos. ¿Sí? Joseph Caro. Caro y Ramá, que era el Ashkenazi. Correcto. Amapá, ¿no? Le llaman. Sí, Amapá, correcto. Sí, entonces Ramoshe Iserlich dice que Maflila Azot, que es la maravilla que sobre eso tenemos que bendecir a Dios, es que Él es el quien unifica lo espiritual con lo físico, la mente con el cuerpo. Entonces, aparentemente, según Jajamim, tampoco, también este fenómeno no tiene explicación, es un milagro. Sin embargo, los cabalistas sí ofrecen una explicación y aún así no para de ser milagro. Eso es ahí que requiere explicación obviamente. A ver, es muy interesante eso. ¿Cómo? ¿Qué explicación pueden dar? Bueno, según Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, más bien conocido como Ramchal, un gran cabalista de Italia. Correcto. El Sí. El anexo mente-cuerpo se logra a través de la Torah. La Torah es el pegamento o es el link, ¿sí? Que unifica ambos. Pero obviamente, otra vez, si es para nosotros como creyentes, lo tenemos que aceptar. Si es para el ateo, él desconoce la Torah por completo. Y no había Torah antes de claro. que se fuera entregada y de todas maneras... Okay, entonces, mi libro está centrado principalmente alrededor de ese problema, y luego voy a decir cuál es el otro. Y efectivamente demuestro otra vez, mi libro va dirigido al mundo laico, incluso para el mundo goy. Y logro establecer bien claro, de forma que yo comprendo que es irrefutable, que efectivamente Ramchal tiene razón, y así es. Ahora, y ya que la gran mayoría de nosotros, incluso la gente creyente, ¿sí? La gente que sigue la Torah y Mitzvot, no logran, ¿sí? Seguir la Torah y Mitzvot al pie de la letra, siempre hay un fallo. Entonces, por eso, en nuestra vida, ¿sí? De hoy día, durante la vida, que la persona no logró formar su personalidad según la Torah. Entonces, es por lo cual que este anexo mente-cuerpo sigue siendo un milagro. Pero si la persona hubiera logrado, ¿sí? Seguir al pie de la letra la Torah, o sea, si se hubiera convertido en ser fanático, ¿sí? al extremo, entonces este fenómeno ya no hubiera representado un milagro, hubiera sido comprensible. Pero obviamente se requiere explicación y... Para esa persona sería comprensible, ¿para los demás también? No. Correcto. Entonces es un gran misterio qué es lo que une... un misterio, pero por lo menos sabemos cuál es la llave, cuál es el código, ¿sí? Qué hay que hacer para que este misterio pare de ser misterio. Tenemos la fórmula. ¿Esa es una idea cabalística? Claro. Correcto. Nos decía que la Kabbalah sí encuentra una relación, pero simultáneamente es un milagro. ¿Es a lo que se refiere con Ramchal o es otra idea? En otras palabras, aquí voy a tocar el segundo tema de mi libro, que en realidad está íntimamente ligado con el primero. Sí. Repito, el primero, ¿cuál fue el mind-body problem? Correcto. Cómo la mente está conectada con el cuerpo, es el primer problema. El segundo, ¿a dónde están registradas las leyes de naturaleza? ¿En los libros de Torah o en los libros de la ciencia? En otras palabras, ¿quién conoce la naturaleza? ¿Sí? ¿A dónde tengo que buscar esas leyes? ¿En los experimentos o observaciones o en la Torah? ¿Y la respuesta es? Bueno, entonces aquí tenemos un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque de un lado, si hubiera entrado aquí ahora al cuarto Isaac Newton, nos hubiéramos tenido que pararnos y decir una braja, decir una bendición. ¿Por Isaac Newton? Sí. ¿Por qué? ¿De dónde? Un jajam goy, es decir, un sabio goy, o sea, no judío, según la halajá, según la Torah, hay que decir una braja, una bendición. Shenatan mi chochmato le basar badam, que Dios dio de su sabiduría, lo dio a una persona de carne y hueso. O sea que la Torah respalda, ¿sí? La sabiduría secular. Qué interesante. No solamente eso, Jajamim, nuestros sabios dijeron claramente, Jochma bagoim tamin. O sea, si alguien me dice, mira, el goy, o sea, el no judío, ¿sí? Hay entre ellos gente muy sabia, muy inteligente,
Pues sí, lo tengo que creer. O sea, que existe, o sea, que en Pero la realidad, Torah no, ¿verdad? ¿Perdón? Pero Torah no, ¿verdad? Torah no, Jochma Bogoim también, Torah no. Es un tema aparte, o sea, no me voy a meter porque vamos a desviarnos. Incluso para Maimónides, para Rambam, Aristóteles era un iluminado, los Sí, sí, los sí, filósofos 100%, griegos. 100%. Correcto. Un detalle más. Hay algunas halajot, ¿sí? Halajot de Shabbat, que están basadas sobre el conocimiento científico de la realidad. ¿Ah, sí? Hombre, si se puede prender la luz o no. Cuando se inventó la electricidad, entonces los jajamim tenían que sentarse, ¿sí? Y decidir si se puede prender la electricidad o no. Entonces, primer paso que tenían que hacer, preguntar al científico cómo funciona este milagro. Claro. Una vez lo comprenden, si van a Talmud y buscan en los temas que hablan, temas parecidos, entonces, ¿cómo se aplica a este caso? Correcto. O sea, que la ley de Shabbat, una de las leyes de Shabbat, que Shabbat es muy grave, o sea, están basadas sobre el conocimiento científico de la realidad. Correcto. O sea, entonces, de un lado tenemos que la Torah, ¿sí?, respalda el conocimiento científico. De otro lado tenemos pasajes en el Midrashim, en la Torah, que dicen claramente que para Dios no hay dos sistemas de leyes físicas y leyes espirituales, hay solamente unas. Las leyes de la Torah le sirvieron a Dios también como las leyes de la naturaleza. Entonces aquí aparentemente no hay forma de reconciliar las dos cosas, porque las leyes de la Torah no tienen nada que ver con las leyes de la ciencia. Las leyes de la Torah tratan con valores espirituales, con imperativos espirituales. La ciencia, sin embargo, es pura matemática, que tiene que ver una cosa con la otra. Claro. Entonces, nada. Ok, entonces yo logro demostrar claramente que en efecto las leyes de la Torah son, por definición, las leyes de la naturaleza. No hay otra. ¿Y qué vamos a hacer con las leyes de la ciencia? Son las mismas leyes, pero formuladas en un lenguaje secular. Correcto. Y yo demuestro, o sea, cómo un lenguaje es traducible al otro. ¿Podemos oír un ejemplo? No. ¿No lo tiene? Sería demasiado. No es para ahora. Algo así como No. una ley de la Torah que se pueda traducir en una ley secular. Es imposible ahora. Se requiere muchas introducciones antes, o sea, no. ¿Pero hay leyes científicas en la Torah entonces? No. Las mismas leyes de la Torah son las leyes de la ciencia, solamente formuladas en un lenguaje diferente. Correcto. Yo no le puedo enseñar a usted inglés, si usted no habla inglés, no le puedo enseñarlo en 2 minutos. ¿Correcto? Correcto. Igual no lo puedo hacer ahora en 2 minutos. No hay manera de dar un ejemplo. No hay manera, ¿no? Entonces, ya que es así, si en efecto no estoy equivocado y en efecto en realidad se puede traducir un lenguaje al otro, ahora la pregunta, ¿cuál de los dos es el original? Son las leyes originales. Si las leyes de la Torah o las leyes de la ciencia. Entonces aquí viene otro estudio muy profundo, demostrar que lo físico en realidad no existe. O sea, no es que la mente no existe, como dicen los materialistas, sino al revés. Lo físico no existe, como dicen los idealistas. Incluso todo el mundo material era parte ya de uno de los niveles espirituales, de uno de los niveles del alma, por ejemplo. Claro, así es, según la Kabbalah está claro. ¿Todo es percepción entonces? Es la percepción. Entonces aquí está todo el tema mío, que también me meto mucho con la percepción, con la neurología. Sí, demostrar que según la neurología... ¿Nada existe? ¿Todo lo estamos percibiendo? No, cuidado. O sea, luego van a decir, mira, Toledano dijo que nada existe. No, eso ni hablar. No es que nada existe. ¿Sí? El mundo tiene, o sea, el aspecto visible, ¿sí? Que yo lo veo como físico. Esta percepción es una percepción subjetiva, 100%. El mundo sensible, el mundo de los sentidos, el que percibimos con los sentidos, correcto. Ese no existe. Ese es puramente subjetivo. Más allá... Pero yo veo una pared aquí, veo un... Usted no sabe lo que está viendo. Yo tampoco no sé. Pero hay formas de estudiar y saber, o sea, es lo que se llama la metafísica, y saber lo que hay más allá de la física. O sea, yo no dije que no hay realidad. La realidad existe. Dios creó un mundo, así lo dice la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. O sea, decir que no hay cielo, no hay tierra, para mí es puro ateísmo. ¿Sí? Entonces, el idealismo, por lo menos con la forma como yo lo abordo y lo explico, lo establezco, no es que no hay realidad, ¿sí? Pero no es una realidad física, es espiritual. Por varias razones, que no es ahora el tema, no es el momento de... Es por eso que cada quien se juzga de acuerdo a sus propias condiciones y potenciales, porque cada uno ve las cosas desde su perspectiva, con su propio potencial, con sus
propias capacidades. No se puede juzgar a dos personas exactamente igual, cada una tiene una Bueno, nota aquí no es distinta. exactamente, no tiene nada que ver, o sea, no es exactamente el tema que acabamos de hablar, porque usted está hablando ahora de juzgar moralmente a una persona. Y bueno, digo, desde cierta perspectiva, si la persona tiene una perspectiva distinta incluso de la realidad física, es lógico que no está compitiendo contra otras personas como sucede Sí, en por otras eso, en culturas, efecto, ¿no? Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, Sí, ¿sí? Dice que, él buscaba, sí, ansiosamente buscaba un método de establecer un sistema de moral que sea correcto. universal. Así es. Sí, para El que no dependa imperativo categórico. correcto, para que no dependa de las percepciones o Así es. las condiciones de vida de esa persona a la otra, ¿no? Claro. Ok, ahora, entonces, volviendo al tema, entonces, si se puede comprobar que en realidad lo físico, si no es el primer plano, sino el segundo, o sea, primero y ante todo, yo soy un ser que está consciente de sí mismo, o sea, que tiene mente. Ese es el primer plano, no el segundo. Correcto. Ya que tengo mente, sí, en esta mente puedo incorporar mis percepciones, o sea, el mundo exterior que yo lo veo como físico viene en segundo plano. ¿Sí? Y un detalle más, si estamos buscando, cuestionando qué se puede refutar, si lo físico o lo mental, pues lo mental no se puede refutar. ¿Sí? Si yo pienso, yo existo. ¿Sí? A lo mejor ahora el hecho que estamos sentados aquí, a lo mejor es un sueño. O sea, lo siento por la gente que nos está viendo, ¿no? Pero a lo mejor es un sueño. Pero yo no puedo negar que yo estoy soñando. O sea, si estoy cuestionando mi propia existencia, alguien tiene que existir para cuestionarlo. Es exactamente el camino que recorre Descartes justamente para Correcto. llegar al pienso luego existe. Se puede estar soñando, puede uno dudar de los sentidos porque el sol se ve más pequeño de lo que es en realidad, puede dudar de las matemáticas porque son difíciles, puede dudar Puede dar lo que quiera, lo que sea, pero no puede dudar que algo está pensando. y no puede dudar que él Efectivamente. está dudando. Así es. No puede dudar de que está dudando, es Correcto. correcto. ¿Correcto? Entonces, lo mental viene en primer plano, ¿sí? Y lo físico es pura percepción subjetiva. Sí. Entonces, si tenemos que elegir entre dos sistemas de leyes que son traducibles uno al otro, o sea, que dicen exactamente igual, como yo digo, puedo decir una frase en hebreo, ze shulchan. Lo puedo decir en español, esto es una mesa, o lo puedo decir en inglés, this is a table. Pero esencialmente son lo mismo. Dicen lo mismo. Correcto. Ahora, entonces, ¿cuál fue la pregunta? Pero ¿cuál es el primer plano? O sea, ¿cuál es lo auténtico y cuál es solamente un reflejo pálido? Entonces, si ya he comprobado un paralelismo entre las leyes de la Torah y las leyes de la ciencia, entonces obviamente las leyes de la Torah son las primarias, las auténticas. Entonces, ahora vamos a volver a lo que dice el Ramjal. Perdón, solo para entender y para aclarar. Se refiere entonces que las leyes de la ciencia serían como la traducción de las leyes Secular, originales. correcto. Las mismas leyes, pero formuladas en un lenguaje diferente. Correcto. Y la persona que no conoce un idioma del otro no ve que tienen nada en común. Pero son la traducción del original, que serían las de la Torah. Correcto. Bien. Okay, entonces vamos a volver ahora a lo que dijo el Ramjal, ¿sí? Que el fenómeno o el anexo mente-cuerpo, o sea, la unión, la unicidad entre ellos ¿cómo se llama? Se realiza, o la forma de unir los dos es la Torah. ¿Por qué? Porque si logro establecer bien claro que las leyes de la naturaleza son las leyes de la Torah, obviamente esto va a ser mucho más válido cuando se trata del cuerpo humano, porque al fin y al cabo estamos creados en imagen y semejanza. Claro. Entonces, si las leyes de la naturaleza, del mundo inanimado, son las leyes de la Torah, si cuando hablamos del cuerpo humano, claro que es el caso. Entonces, si los principios de organización del cuerpo son los principios tal como vienen en la Torah, que son los 613 preceptos, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo veo mi cuerpo así que es completamente diferente y ajeno a mi mente? Porque no vivo, o sea, mi personalidad no está formada según esas leyes. Pero si lograría formar mi personalidad 100% según esas leyes, entonces la brecha que hay entre el cuerpo y la mente hubiera desaparecido. Por eso dice Ramjal que la unión entre el cuerpo y el alma o la mente se consigue a través de las leyes de la Torah. O sea, que una persona que cumpliera las 613 reglas, leyes, los preceptos al pie de la letra, efectivamente rompería la barrera que existe de comprensión. Correcto. Entre lo y no que solamente eso, su percepción se hubiera cambiado también por completo. Ya no hubiera visto un mundo físico.
Porque el hecho que estamos viendo es el mundo físico es precisamente por causa de eso. Esa es una novedad interesante. Está diciéndonos que una persona que cumpliera al pie de la letra los 613 preceptos dejaría de percibir un mundo físico y estaría solo en un mundo espiritual. Sí, así fue en la historia. Hubo dos momentos en la historia que así fue. Primero, Adam Arishon, la primera persona antes de pecar. Sí. Él vivía en el Gan Eden, o sea, como se dice en español, en el paraíso. El Gan Eden y el paraíso, por definición, no es físico, es espiritual. A pesar que el texto sí lo describe como algo físico. Con los pero no lo es. ríos y demás. Sí, pero no lo es. ¿Ok? Pero otra vez, no es un tema para establecerlo ahora. Y ahí, Jajamim nos dicen que Adam Arishon tenía una percepción completa, o sea, que se difiere por completo de la percepción que tenemos hoy en día. Allá Roé, Misofa Olam Beatzofo. Él veía de un extremo del mundo al otro. Así es. Con una luz, dicen, semejante a la de Hanukkah, ¿no? No, bueno. Bueno, lo leí alguna vez Con la luz oculta, o sea, que una luz que hoy en día no existe. ¿Sí? O sea, una luz que está... También de eso hay mucho que hablar. Bueno, eso es un momento en la historia, un periodo en la historia, y el otro momento en la historia es cuando estuvimos en el Monte Sinaí. ¿También se alcanzó ese nivel? También, ahí la Torah describe que dejó la Amor y toda la nación vio las voces. ¿Vio las voces? Así dice el texto. Correcto, que significa superar la dimensión física. Correcto, y a pesar, bueno, aquí se puede, o sea, aquí la persona que no le guste la idea puede decir, no señor, las voces es también algo físico, ¿no? Al fin y al cabo, ondas sonoras, ¿no? Pero hay otro versículo mucho más claro. Atah hor'eta ladat que Hashem Elohim. ¿Sí? El pueblo judío, Dios le hizo ver que el Dios trascendental es el Dios inmanente. Y el texto emplea la palabra ver, lo vio con sus ojos. Correcto. O sea, vio lo divino. Entonces había dos momentos en la historia que la percepción humana era completamente diferente de la hoy día. Y cuando venga el Mashiach, ¿sí? En la época, la era mesiánica, vamos a tener de nuevo esa percepción. El mundo, el aspecto de hoy día del mundo, ese aspecto físico, va a desaparecer. ¿Va a ser preciso igual el cumplimiento de los 613 preceptos? Bueno, ya no va a haber más, o sea, ¿cómo se llama? Evil inclination, o sea, como se dice, el sentido del mal. Correcto. Y por lo cual la persona se va a convertir en una persona pura, y por lo cual la percepción va a ser percepción pura. Correcto. ¿Esas son las conclusiones a las que llega en su libro? Correcto. Muy interesante. Muy bien, la verdad, muy interesante la investigación que está realizando. ¿Nos platica un poco también acerca de por qué se interesó usted en estos temas? Bueno, mi padre, Rebbe Shmuel Toledano, Zecher Tzadik Libraja, era arquitecto, doctor en matemáticas y cabalista, gran cabalista. Escribió 18 libros de Kabbalah. Correcto. ¿Sí? Era una de las poca gente que entendía, en fin, hasta cierto límite, ¿no? Obviamente, que entendía los conceptos de Kabbalah a fondo. Okay. Yo de niño escuchaba siempre en casa los conceptos de Kabbalah. Luego, a la edad de unos 30 años, yo quería comprender el judaísmo más a fondo. ¿Sí? Quería tener respuestas para mis propias preguntas. En aquel entonces estuve en España, era una persona de negocios, y me metí en el estudio de Kabbalah por mi cuenta. ¿Sí? Ahí me di cuenta que el Arizal, el gran maestro de Kabbalah, o el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto que mencioné antes, otros grandes cabalistas, muchas veces traen ejemplos del cuerpo humano, que principalmente se concentran en el cuerpo humano, para ilustrar la estructura de los mundos espirituales. Y los ejemplos son muy fuertes, o sea, muy tajantes, muy claros, ¿no? Entonces me pregunté cómo es que hasta hoy día nadie escribió un libro al respecto. O sea, en los libros de Kabbalah hay algunos que tratan esos temas, ¿sí? De forma concentrada. Por ejemplo, Rabbi Moshe Cordovero escribe un libro, Shiur Komá, que describe la jerarquía de lo divino. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Y ahí explica, o sea, trata los conceptos de Kabbalah y lo ilustra en varias secciones del cuerpo, etc. Pero el problema es que esos libros están escritos en una terminología que poca gente entiende. Y además que en aquel entonces no se conocían los grandes descubrimientos científicos que hoy se conocen. Y por lo cual hay muchos, ¿cómo se llama?, agujeros, o sea, claro, vacíos. Entonces me pregunté, yo me encontré en posición que sí lo puedo hacer.
Porque yo cuando leía cualquier libro que trataba de lo físico, inmediatamente en mi mente se traducía a lo espiritual. ¿Sí? Entonces dije, bueno, si puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, tiene un poder de explicación increíble. O como dije en el principio, la explicación no se va a encontrar en la ciencia, solamente en lo espiritual. Correcto. Entonces, bueno, quería, o sea, entonces cuando pensé que hay que hacerlo, pero yo en aquel entonces desconocía la ciencia por completo. Y es cuando, como dije en el principio, fui a consultar, o mejor dicho, pedir permiso de Rabbi Elyashiv, el gran rabino del mundo ashkenazí por lo menos, en aquel entonces. Si me da permiso, o sea, luz verde, de perder bastante tiempo en empezar a conocer la ciencia. Y le expliqué por qué. Fui muy sorprendido cuando me dio la luz verde. Bueno, y desde entonces, ya les dije, son 30 años, tengo una librería enorme en casa de libros de ciencia y filosofía y ya. Excelente. Ahí estoy. Maravilloso, muy interesante. Por cierto, en términos cabalísticos lo pienso, quizás sea lo más básico, pero efectivamente el mundo de las esferas de la Sefirot está organizado de acuerdo con el cuerpo humano, según recuerdo. Claro, eso es. Cada esfera pertenece a una parte del cuerpo, es muy interesante. Así es, o sea, porque Dios, una vez tenía una discusión con mi cuñado en la casa de mi padre. Sí. ¿Sí? Si las leyes de la Torah son las leyes de la naturaleza. Él, a pesar que es Talmid Jajam y ortodoxo, dijo que no, que son dos sistemas apartes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo empecé a discutir con él, mi padre estaba ahí escribiendo lo que estaba escribiendo. Después de 10, 15 minutos de discusión, de repente se dio cuenta que estamos discutiendo de qué se trata. Pues de esto mismo, si las leyes de la Torah son las leyes de la ciencia, de la naturaleza o no. Dijo, claro, Dios creó solamente una cosa, no dos cosas. ¿Ok? Entonces, si esto es válido cuando se trata de la Torah y el universo at large, o sea, en plan general, obviamente será más cierto cuando se trata del cuerpo humano. Correcto. Ahora, la Kabbalah, cuando nos habla de las sefirot, de las esferas, ¿no? Entonces, antes mencioné lo que se llama el reduccionismo, reducir lo mental a lo físico. Yo en mi libro demuestro que es al revés. O sea, yo no rechazo el reduccionismo, sino digo que hay que emplearlo al revés. No reducir lo mental o espiritual a lo físico, sino al revés, reducir lo físico a lo espiritual. ¿Sí? Entonces la Kabbalah reduce el cuerpo humano y en realidad todo lo que hay en el universo a esos 10 sefirot, esferas, que es en realidad en el fondo el nombre divino que tiene 4 letras. En el fondo las Sefirot constituyen el nombre divino de 4 letras, el tetragramatón. Sí. O sea, la Yud es las dos primeras Sefirot, la Hei es la tercera, la Vav son las 6 Sefirot y la última Hei es la 10ª. Correcto. Muy interesante. Pues ahora, yo en mi libro procuro no utilizar ningún término de la Kabbalah. Yo traduzco, o sea, en realidad si no tuviera mis conocimientos de Kabbalah no hubiera capaz de hacer lo que hice. Pero traduzco mi conocimiento de Kabbalah al lenguaje de la filosofía, intentando de evitar a lo máximo cualquier concepto cabalístico. ¿Y eso? No es necesario. La Kabbalah lo vamos a dejar a los cabalistas. ¿De dónde es, cuál es su origen, perdón? Sefaradí, supongo. Sí, bueno, nacido en Tánger, o sea, la parte española de Marruecos en aquel entonces, cuando nací. Correcto. En el año 51. Y luego hicimos salida a Israel cuando tuve 7 años, 8 años, 7 años y medio, mejor dicho. Ya, estuve en Israel, pero un par de años, unos 7 años estuve en España y en Inglaterra. Pero de ancestros marroquíes, entonces. Bueno, pero más bien origen Sfarad, o sea, Sfaradí. Correcto. Pues muchas gracias, Rabino David Toledano. Ha sido un placer y pues muchas gracias también a usted por sintonizar tutorá.tv. Nos vemos, nos escuchamos también en la próxima emisión. Muchas gracias.